Muy buenas, mi nombre es Ana María Vega, dirijo la Cátedra UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural en la Universidad de La Rioja y quisiera agradecer a los organizadores la amable invitación para darme esta oportunidad de compartir con cátedras de muchas partes del mundo, pues sobre todo de Latinoamérica, estas reflexiones sobre la Agenda 2030 y concretamente sobre las competencias clave para abordar los desafíos que supone la Agenda 2030 en la educación superior. Mi intervención tendrá dos partes, una descriptiva del marco al que se enfrentan las universidades a día de hoy, los desafíos, y una más concreta, en la que el equipo de investigador de la universidad ha hecho un estudio, podríamos decir, analítico de campo para ver cuáles son las preferencias, eh, las percepciones que tiene la comunidad universitaria y sobre todo el alumnado respecto a las competencias de la agenda necesarias para afrontar la Agenda 2030. El punto de partida para nuestra reflexión ya no podemos hablar de crisis, sino de las crisis. La última gran crisis, la de la pandemia, tenemos todos claros que no trajo nada nuevo, sino que hizo más evidente lo que ya existía, que tenemos medios cada vez más sofisticados, más perfectos, o al menos eso creíamos, pero ni los fines del buen gobierno ni de la educación están a la altura. Es más, podríamos decir que incluso en algunos supuestos perturbados. Y ahí se describen una serie de síntomas que por falta de tiempo no podemos detenernos a describir cada uno de ellos, pero sí es cierto que el aprendizaje y el conocimiento en un mundo cada vez más complejo, donde se difumina las fronteras entre lo local y lo global e incluso entre las distintas dimensiones que acompañan el desarrollo sostenible, mm, obligan a revisar el propósito de la educación en las universidades y los modos de organizar el aprendizaje. Pienso que de la pandemia hemos aprendido cuán grande es la responsabilidad que tenemos hacia el futuro y también cuán inadecuado es nuestro conocimiento para tomar decisiones sabias y anticipar las consecuencias. En definitiva, en ese mundo de incertidumbre radical en el que siempre vivimos, precisamos eh, mm, de una serie de competencias, diría, de un tipo de universidad, mm, no sé si afirmar que distinto, pero lo que sí que es cierto que las universidades tienen que dejar de ser lugares para técnicos e intelectuales y pasar a serlo para personas de pensamiento capacitadas para intervenir de manera esencial, holística y transdisciplinar. Eh, la Agenda Educativa 2030, examinada a la luz de la disrupción, nos ayuda a saber desde dónde nos posicionamos. Esos cambios disruptivos, lo hemos visto, no avisan, son esencialmente impredecibles, trastocan la existencia humana y no hay escapatoria. Esa segunda percepción es que la tecnología es mediadora del cambio, pero es el posicionamiento ético-político el que incide en la dirección de esa tecnología de manera progresiva o de manera regresiva. Tenemos, es verdad, mejores sistemas educativos con respuesta a esas modificaciones de progreso, pero con desafíos muy importantes para enfrentar esa disrupción. La educación, el sistema educativo, requiere tener presente tres maldiciones, sobre todo las de los sistemas educativos débiles que se agudizan frente a la disrupción, que son una calidad deficitaria, una inequidad intolerable y una excelencia marginal. Última apreciación, no se trata de ajustar, sino de recrear las bases de la sostenibilidad a través de la educación y de los sistemas educativos. La UNESCO ya en 2013 retó a ese repensar la educación
preguntándonos qué educación necesitamos en el siglo XXI, cuáles son esos desafíos que plantea la nueva Agenda 2030, cómo repensar los fines u objetivos básicos de la educación y cómo identificar los modelos pedagógicos más adecuados. ¿Qué tipo, en el fondo, de sociabilidad aspiramos? Porque no lo olvidemos, este informe está inspirado en un gran humanismo. Eh, Hay una conexión clara, directa, entre la educación y los objetivos de desarrollo sostenible, no solo con el 4, permea toda la Agenda 2030. La educación permite llegar a todos y cada uno. Por eso, la educación en cuanto a política cultural, social y económica está articulada en torno a tres funciones: el bienestar individual y colectivo como elementos complementarios e inseparables, y esto es clave tenerlo presente cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible. En segundo lugar, la educación tiene que sentar esas bases de conocimientos y competencias que dan cuenta del desarrollo, pero sobre todo de los estilos de vida individuales y colectivos en términos de sostenibilidad en todas sus dimensiones. Y en tercer lugar, la educación debería ayudar o contribuir a desarrollar de manera armónica las competencias requeridas para promover valores tan esenciales como la libertad, la justicia, la inclusión, la paz o la tolerancia. Eh, ¿En qué mundo posicionamos y en qué sociedad un cambio educativo profundo y sustentable? Cuatro consideraciones. La primera, que la Agenda Educativa 2030 es un instrumento internacional de consenso sobre políticas, metas y estrategias. Segundo, que asistimos a cambios a escala planetaria acelerados por la erupción de la cuarta revolución industrial. Mundos, países, comunidades, personas ciertamente están convulsionadas, pero también esperanzadas. Eh, Esperanzadas en un futuro posible, transformador, y esas esperanzas no se pueden defraudar. No debemos defraudarlas, desde luego no desde la educación. No podemos ignorar, por último, una serie de desafíos que están claramente presentes. Desde esta reflexión, la Agenda Educativa 2030, a través del ODS 4, nos reta primero a una discusión clave: qué tipo de educación, de sistema educativo, de institución educativa, de pedagogía, de currículum, de docente se requiere para esa sociedad, comunidad, ciudadanía, persona. No cabe lo mismo para todos, y esto es muy importante en la educación. Segundo, necesitamos un nuevo régimen de gobierno educativo global que esté marcado por esas ideas fuerzas de un aprendizaje para todos y para todas, y en una adecuación para el desarrollo sostenible. El desafío mayor: recrear y fortalecer esa relación entre, por un lado, el para qué y el qué del educar y del aprender, con el cómo, dónde y cuándo hacerlo. La agenda tiene unos atributos importantes, valiosos. Primero, es transformacional de vidas de personas y de comunidades, aspira a eso. Tiene una visión integral del desarrollo, una raíz humanística porque está afianzada en valores universales, progresista porque apunta a mejorar las oportunidades de la vida, y a la vez tiene un papel articulador para el cual la educación cubre diríamos, un protagonismo esencial para forjar ese desarrollo. A partir de esta reflexión, nos planteamos, el equipo de investigación de la Cátedra UNESCO, cómo implementar una educación para el desarrollo sostenible a través de cambios en las competencias, conocimientos, actitudes, valores, con una finalidad muy clara: una sociedad más justa y más sostenible. Eh, el objetivo de nuestra investigación consistía fundamentalmente en identificar esas competencias claves, necesarias para abordar los retos que plantea la educación superior y en concreto en nuestra universidad. Nos servimos metodológicamente para ello del marco de competencias aportado en el estudio de Wickham y Reitman en el 2001, que presentan
un marco estructurado en 4 módulos, que serían esos cuadrantes que aparecen ahí. Eh, Esos 4 módulos en el marco de investigación serían, por un lado, cómo analizar la constelación de problemas actuales, cómo crear y elaborar visiones de sostenibilidad, cómo explorar escenarios futuros menos deseables que podrían hacerse realidad si no se interviene hacia la sostenibilidad, y cómo desarrollar y probar estrategias para pasar del estado actual a estados sostenibles sin desviarse hacia caminos indeseables, lo que llamaríamos puntos de intervención crítico. Con este fin, estos investigadores aportan 5 competencias claves de sostenibilidad, que son las aportadas en gris y que paso a describir brevemente. Pensamiento sistémico, esa capacidad para analizar sistemas complejos a través de ámbitos, escalas, teniendo presentes esos factores sistémicos que están relacionados con la sostenibilidad. La competencia de anticipación para analizar, evaluar colectivamente y elaborar, podríamos decir, imágenes enriquecedores sobre la sostenibilidad. Competencia normativa, esa capacidad para definir, especificar, aplicar, negociar valores, principios, objetivos y metas de la sostenibilidad. Competencia estratégica para diseñar y aplicar intervenciones, estrategias, transiciones que ayuden a una nueva gobernanza transformadora hacia esa sostenibilidad. Competencia interpersonal, la capacidad para motivar, posibilitar y facilitar la investigación y la resolución de problemas, importante de manera colaborativa y participativa. De hecho, si analizamos el marco metodológico descrito antes, la interpersonal afecta prácticamente a los 4 módulos descritos. Metodológicamente, nuestro instrumento ha sido una encuesta diseñada a partir de 2 estudios científicos. La muestra demográfica está articulada por el factor sexo, disciplina académica. Lo dirigimos la encuesta a alumnado de estudios técnicos y tecnológicos, por un lado, y por otro, alumnado de ciencias sociales y humanidades, derecho, trabajo social, filologías y por año académico. Nos interesaba saber cuánta era, por un lado, su conciencia de sostenibilidad, si conocían los objetivos de desarrollo sostenible, si tenían interés por la sostenibilidad, cómo apreciaban ellos que estaban o no suficientemente cubiertos los ODS durante los estudios, qué importancia percibida tenían de la Agenda 2030 y de los ODS para su futura carrera, con esas escalas de 0 a 10 que aparecen ahí. El segundo bloque de análisis eran las competencias de sostenibilidad, preguntarles sobre la prioridad que le daban a cada una de esas 5 competencias, evaluando mediante 4 ítems de 0 a 10. La muestra la componían 465 estudiantes universitarios. Nos hubiera gustado llegar a más, pero la encuesta era voluntaria y uno de los grandes retos es la participación universitaria. La distribución tampoco es novedad en términos de participación, bastante más alta de mujeres, un 62,4%, y en cuanto a la edad, la franja principal era entre 20 y 25 años, ¿vale? Un 46% eran menores de 20 años y un 46% entre 20 y 25. En cuanto a las disciplinas, también hay una desigual participación. Es mayor un 61 a los estudiantes de humanidades que participaron frente al 38 de las ciencias tecnológicas. En cuanto al año académico, el porcentaje también era bastante más alto de alumnos de primer curso, un 64 frente al 35,9, casi 36 de cuarto año. Deliberadamente buscábamos la entrada y la salida de los grados, primer y último año. Resumo mucho los resultados, pero el panorama general es que un 54% de los estudiantes afirma conocer los ODS
El interés que muestran por la sostenibilidad es moderado, 6,3 sobre 10. Eh, mm, la cobertura que se hace de los ODS en los cursos es baja, ellos perciben que no se abordan con frecuencia, y aquí el mensaje fundamental es al profesorado, cuánto de concienciado está el profesorado para vehicular a través de su enseñanza los ODS. Esta podría ser una lectura, eh, porque sin embargo la importancia percibida respecto al futuro, para el futuro de los ODS es moderado alto, un 7,5, y las competencias más valoradas, valores medios globales, fueron la de la anticipación y la de la estrategia, ser estratégicos. Paradójicamente, para nosotros, paradójicamente, la que obtuvo menos puntuación es la interpersonal. Esta es una cuestión que nos preocupa como profesores y nos preocupa especialmente después de la pandemia, porque esa interacción se ha visto resentida. En cuanto a disciplina académica, no hay, si analizáramos los resultados, la importancia percibida para el futuro, no hay diferencias significativas entre los estudiantes de humanidades y los de las tecnológicas. Eh, mm, Paradójicamente para nosotros, en cuanto al resultado, los estudiantes de humanidades percibieron más cobertura de los objetivos de desarrollo en sus estudios que los de las ciencias tecnológicas, con diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a las competencias, los valores medios globales, los resultados en humanidades también son ligeramente superiores respecto a los estudiantes de tecnologías, y solo hay diferencias estadísticamente significativas en lo que se refiere a la competencia estratégica. En cuanto al desempeño de competencias, la competencia con más puntuación fue la de anticipación, eh, lo cual nos dice cómo ese escenario disruptivo les hace activarse y valorar esa competencia de anticipación. La competencia estratégica fue la segunda valorada, lo cual demuestra que hay confianza en la planificación y en la ejecución de acciones de sostenibilidad. Las puntuaciones más bajas la tuvieron la competencia interpersonal, ¿no? Lo cual pone de manifiesto que es un área crítica de desarrollo. Hay muchos indicadores sociológicos que apuntan en esta dirección. Quizá las nuevas tecnologías están aislando cada vez más a nuestros alumnos. Eh, Conclusiones finales. Estudiantes de humanidades y mujeres presentan puntuaciones más altas en sensibilización y competencia sobre sostenibilidad. Alumnos de últimos curso están más familiarizados y más comprometidos que los de primer año. Y claramente el reto, cómo integrar más y mejor los contenidos de sostenibilidad en las carreras tecnológicas. Esta es precisamente una de las recomendaciones que hemos avanzado a nuestro equipo rectoral. Necesitamos que nuestros alumnos de las tecnológicas se centren en aplicaciones prácticas y en resolución de problemas en torno a estas cuestiones. En este sentido, se está trabajando en metodologías, pues eso, el enfoque basado en derechos, el enfoque basado en problemas, el aprendizaje servicio a través de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo que enfrenten a través de escenarios concretos y reales a problemas a resolver a través de la investigación. Necesitamos aumentar todavía más la visibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible, mejorando las estrategias de comunicación, incentivando la participación de los estudiantes y a las actividades cocurriculares en entornos formales e informales. En esto creemos que la colaboración de la red del tercer sector, ONGs, asociaciones de distinto tipo, pueden ayudar mucho en este sentido.
necesitamos, por último, reforzar las habilidades interpersonales mediante pedagogías transformadoras. Talleres, proyectos de grupo, retos de sostenibilidad muy pegados al escenario real. De ahí el interés que tiene para estos retos las pedagogías transformadoras y las metodologías activas. Apuntamos a tres que trabajamos desde luego de forma muy activa a través de la cátedra en humanidades, en las tres ramas de humanidades que se han apuntado, que son el enfoque de derechos humanos, haciendo cuestionar a nuestros alumnos quién se queda atrás y por qué, qué derechos están en juego, quién debe hacer algo al respecto y qué es lo que necesitan esos colectivos para poder actuar. El aprendizaje-servicio, que nos ayuda a integrar ese servicio comunitario y el aprendizaje y enriquecerse con esa experiencia a la vez que supone crecer en responsabilidad cívica y fortalecer las comunidades. Y concluyo, eh, estamos convencidos de que la universidad tiene que actuar como incubadora de sostenibilidad, fomentando la capacidad de las próximas generaciones para abordar eficazmente los retos de los objetivos de desarrollo sostenible, sean estos o sean otros, porque la Agenda 2030 casi es ya historia, lo sabemos, pero no podemos renunciar a los avances que sean posibles en estos 5 años y a los que podamos contribuir desde la educación. Nada más y muchísimas gracias.